Bueno, pues tenemos en esta presentación el epígrafe 6.3 que hace referencia al sexenio democrático. En concreto vamos a trabajar varios aspectos. La Constitución del 69 y dentro de la evolución política lo que sería gobierno provisional, reinado Modelo de Saboya y la Primera República. Vamos allá. Vamos ahora a analizar con un poco más de detalle esta Constitución del 69. Lo primero que tenemos que decir es que es considerada como una de las constituciones plenamente democráticas. Se aprobó en las Cortes Constituyentes, ese sistema que se estableció después del exilio de Isabel II, y estuvo vigente, como se ha destacado aquí, hasta el 1833, año en que empieza la Primera República. ¿Qué características concretas tiene? Pues soberanía nacional, y en este caso difiere un poco de algunas anteriores. No hay una soberanía compartida con el rey, sino plenamente en el pueblo. Se considera confesional, quiere decir que no hay una religión oficial, hay libertad de culto, no hay preferencia por el catolicismo como ocurría en otras constituciones. Es una monarquía parlamentaria en la que el rey se ha visto muy limitado en el poder legislativo y tiene un papel meramente testimonial. ¿Cómo se organiza el poder legislativo? Pues básicamente en dos cámaras, el Congreso y el Senado. El Congreso son elegidos por sufragio universal y el Senado por sufragio indirecto. Encontramos una división de poderes, dado que se fortalece el papel de las Cortes y se potencia el poder judicial. En este aspecto podemos destacar que se establecen los jurados. Y por último, se desarrollan derechos individuales como el de asociación, reunión, libertad de enseñanza, sufragio universal masculino, no nos olvidemos. Y bueno, pues estas serían las principales características de esta Constitución. Bueno, pues vamos con la siguiente etapa. Vamos a entrar propiamente en lo que sería el sexenio democrático, cuya primera etapa, pues lo que se conoció como el gobierno constituyente. Vamos a ver un poquito antecedentes, ¿no? Lo que tenemos que saber es que antes de esa revolución gloriosa lo que ocurre son los pactos de Ostende del 1866, en el que demócratas y progresistas se alían con el objetivo de acabar con el reinado de Isabel II. Finalmente la reina se tuvo que exiliar y moriría en Francia en 1904. Bueno, pues la primera etapa, ese gobierno constituyente, va a ser presidido por Serrano. Se llama la regencia de Serrano y va a durar un añito, de 69 al 70. Lo primero que se hace es un gobierno provisional de coalición entre unionistas, progresistas y demócratas, como ya os he dicho, presidido por Serrano. Su primera gran medida son convocar elecciones a Cortes mediante sufragio universal masculino. Los republicanos obtuvieron un número importante de representantes, pero no ganaron las elecciones. Va a ganar pues, bueno, estos partidos que se habían aliado, como os he comentado antes. El gran proyecto de este gobierno va a ser la Constitución de 69, que ya hemos visto las características antes. Tras la aprobación de esta Constitución, pues Serrano va a ser nombrado como regente hasta que Prim, este militar que os he comentado antes, encuentre un rey. El objetivo de este rey tiene que ser un rey monárquico, constitucional, pero no puede ser Borbones. A nivel económico, pues bueno, van a destacar medidas fiscales y reformas económicas como las de Figueroa, ¿no? Que introduce también la moneda como la peseta. Y por último hay que decir que en este momento pues va a comenzar una insurrección en Cuba, conocido como Grito Yara. Esta insurrección en Cuba va a tener como finalidad pues, reclamar mejores condiciones, más derechos, más autonomía. Bien, finalmente Prim encuentra a ese rey, que va a ser Amadeo de Saboya, y bueno, pues va a proponer este candidato a las Cortes, ¿no? Esto es bastante novedoso, ¿no? Porque yo creo que es el único rey que ha sido votado democráticamente en unas Cortes. El reinado de Amadeo de Saboya va a durar de 71 al 33 y como os comentaba va a ser votado a las Cortes y elegido democráticamente como rey. Su reinado va a ser muy corto, va a estar marcado por el asesinato de Prim. Prim va a ser emboscado con su carruaje, va a ser tiroteado y murió en su palacio, el Palacio de Bellavista.
Bueno, hay diferentes teorías sobre quién fue. En las últimas investigaciones parece que no murió de las balas, sino estrangulado en su propio lecho. Entonces, bueno, abre bastantes incógnitas, pero bueno, no es objeto de esta presentación. El hecho en sí es que Prim fue asesinado y esto es un golpe muy duro para este rey, puesto que su principal valedor en un país extranjero, para él, pues va a ser pues quitado de medio. Vamos a ver por qué duró tan poco, porque este rey va a terminar, como os he puesto aquí, abdicando, ¿no? Dejando el trono voluntariamente. Bueno, en primer lugar, vamos a destacar la falta de apoyo de los políticos, en concreto de políticos progresistas como Sagasta o radicales como Ruiz Zorrilla. En segundo lugar, pues tenemos una posición política muy marcada, en este caso, pues liderada por Cánovas del Castillo, cuyo candidato para él era el hijo de Isabel II, que sería Alfonso XII. Cánovas quería que regresaran los Borbones. A nivel militar eso tampoco ayuda, puesto que va a haber enfrentamientos, como os he comentado antes, en Cuba. Va a haber una tercera guerra carlista que comienza en 1832, que sobre todo va a tener especial incidencia en el norte de España, Cataluña, País Vasco y Valencia. Y por último también pues el movimiento obrero, que va a alcanzar gran vitalidad en función de esa nueva constitución que permitía la libertad de asociación y de reunión. Y todo esto va a provocar que en el 73 pues Amadeo de Saboya, pues en un discurso abdique y abandone España. Bien, con la abdicación del rey comienza lo que se conoce como la Primera República, que va a durar un año, de 73 a 74. Tuvo 4 presidentes: Figueras, Pi Margall, Salmerón y Emilio Castelar. Llegados a este punto vamos a tomar como dos opciones. Una, ver la Primera República en su conjunto, unificando y viendo las medidas de manera conjunta, como os he comentado, o viendo presidente o no presidente. En ese sentido, pues creo que la decisión la debéis tomar en función del espacio que os haya ocupado en la parte anterior, puesto que recordaros que la extensión máxima aproximada debe ser unas 50 líneas. ¿Cuáles son las principales medidas que se toman? Pues la supresión del impuesto de consumo y de quintas. Quintas, acordaros que era este tema del servicio militar. Separación nítida y clara de Iglesia y Estado. Se deja de subvencionar. Se busca una educación lo más laica posible. Se regula el trabajo infantil. Se prohíbe que niños de menos de 10 años trabajen. Abolición de la esclavitud en Puerto Rico y Cuba, y se trata de buscar una constitución federal. Vamos a ver que hay diferentes posturas: los transigentes, que son más moderados, intransigentes más radicales, y los unitarios, que buscan una república más centralizada. ¿Cuáles van a ser los principales problemas a los que se va a enfrentar esta república? Pues las guerras carlistas, que como ya os había explicado, comenzó en el 72 y bueno, durará hasta el 76. Las sublevaciones en los cantones. ¿Qué es esto de los cantones? En esta idea de una república federal descentralizada se crean pequeños cantones, es decir, unidades administrativas independientes incluso de la propia república. Va a tener especial incidencia especialmente en el sur de España, Andalucía y en Murcia, en Cartagena, donde se va a declarar independiente de la república. Esto va a ser sofocado pues de una manera importante. General Pavía y Martínez Campos van a aplicar la dureza militar y bueno, pues esto tendrá consecuencias. La guerra en Cuba, que como os he comentado, pues es una guerra que empezó con el grito Yara. Esta guerra va a durar hasta el 78 y terminará con la paz de Zanjón. Y por último, y no menos importante, las conspiraciones alfonsinas, ¿no? No nos olvidemos que había una gran parte de la clase política de la población que todavía entendía que los Borbones debían de volver a España, ya que la monarquía constitucional era el sistema político que ellos preferían. Bueno, pues vamos a comenzar con un poco en detalle presidente o presidente, con la opción B que os comentaba en diapositivas anteriores. Bueno, pues en primer lugar, el primer presidente de la Primera República pues fue Figueras. Tenemos aquí la fotografía a la derecha. Como veis, estuvo muy poquito, del 11 de febrero al 11 de junio. Es el primer presidente, como os he señalado, y vamos a ver qué problemas fue el que tuvo. Bueno, pues en primer lugar, la división interna. Dentro de la República vamos a encontrar diferentes tendencias que va a causar tensiones y una falta de unidad clara a la hora de entender cómo tiene que desarrollarse esa república. En segundo lugar, pues la quiebra de la hacienda y problemas económicos pues es un elemento que tampoco favorece el desarrollo de las políticas que quería implantar
Figueras. Problemas también en el sector agrario, de producción. Falta de reconocimiento internacional. Solamente países como Estados Unidos o Suiza reconocieron esta república. Y finalmente, harto de tanta división interna, dimite y abandona hasta el país. O sea, se va bastante hastiado de la política y de la república y decide irse de España. El segundo va a ser Francisco Pi Margall. Tenemos aquí la fotografía a la derecha. Bueno, pues tenemos. ¿Qué medidas se toman durante su gobierno? Las más importantes. Bueno, pues en primer lugar, tenía un proyecto de una constitución de 73 que al final no se promulgó, de un proyecto de república confederal en 17 regiones. Un amplio desarrollo de derechos individuales de los ciudadanos. El fin de la esclavitud en las colonias de Cuba y Puerto Rico, una separación efectiva de Iglesia-Estado a nivel de financiación, a nivel de educación. ¿Y qué problemas va a tener? Pues especialmente problemas de división interna. Ya os he comentado que en toda la República había diferentes secciones, transigentes, intransigentes, unionistas. Las guerras carlistas, el movimiento independentista de Cuba, o por lo menos pedir más autogobierno, y de los cantones, que como os comentaba, pues en otra diapositiva, pues tuvo especial incidencia en la zona sur y en Murcia, ¿no? En la zona de Cartagena. Se va a mandar al ejército a disolver este tipo de cosas, bueno, tanta presión, va a dimitir tampoco al no querer imponer una política muy agresiva y muy autoritaria. El siguiente va a ser Salmerón. Tenemos aquí las fechas, 18 de julio, 7 de septiembre. Se va a poner como objetivo poner fin al cantonalismo y para ello se va a aconsejar y a dejar este trabajo a militares como Pavía y Martínez Campos, que van a lograr sus objetivos de reducir la revolución cantonal, especialmente en Málaga y Cartagena. Esta política, que no deja de ser contra las clases populares, va a hacer que pierda apoyo entre la clase popular y sí una buena acogida a la burguesía al tratar de buscar una estabilidad y un orden que a la burguesía, evidentemente, tanto política como económicamente, le interesa. Finalmente, debido a la presión, ejecuciones que él no quería firmar, pues va a dimitir y bueno, pues pasará al último presidente de la República. Por último, tenemos a Emilio Castelar, que va de septiembre al 3 de enero del 84, que tenemos su fotografía a la derecha. Bueno, la República va a dar un giro conservador y bueno, se va a destacar por un recorte de derechos y se va a gobernar por decreto. Se reforma el ejército, va a eliminar lo que se conocía como los voluntarios por la libertad, que era una milicia popular que se ha organizado anteriormente, y se va a aplicar una política muy dura contra el cantonalismo y el carlismo, como era la pena de muerte. A nivel político, pues se van a aplicar políticas que están encaminadas a una república centralizada, ¿vale? Y como pasó con el presidente anterior, pues la burguesía va a ver con buenos ojos estas medidas conservadoras y va a tener buena acogida en este grupo social. Este giro conservador que va a tener Castelar va a provocar el planteamiento de una moción de confianza de los republicanos, una moción de censura para cuestionar su liderazgo, y ante eso, antes de que tuviera éxito, el golpe de Estado lo va a dar el general Pavía, ¿vale? Para tratar de evitar que Emilio Castelar pues fuera depuesto de alguna manera, o se hicieran, mejor dicho, los republicanos radicales con el control. Bien, pues tenemos este pronunciamiento de Pavía, que tenía como objetivo evitar que los republicanos más radicales se hicieran con el control del Parlamento. Entonces, bueno, cuando se da este pronunciamiento se disuelven las Cortes. ¿Quién va a ganar protagonismo? Otra vez Serrano, ¿no? Se va a producir lo que se conoce como la segunda regencia de Serrano, que se va a caracterizar por una etapa dictatorial, de recorte de derechos, con el objetivo de buscar orden y fin a los conflictos que estaban abiertos en ese momento. A la par que está sucediendo esto, viendo la inestabilidad que se está desarrollando en España, la idea de la restauración de los Borbones empieza a cobrar más fuerza, evidentemente en la figura de Alfonso XII, que era hijo de Isabel II, y Cánovas de Castillo estaba trabajando especialmente en esta idea. Finalmente, se va a producir esa restauración, no de la manera que quería
Martínez Campos, tenemos aquí su figura, aquí tenemos la figura del rey Alfonso XII, aquí la de Cánovas, se va a proclamar el fin de la República en 1874, el 29 de diciembre, con ese pronunciamiento. Cánovas, como estaba comentando antes, estaba trabajando con Alfonso XII en esa restauración y se dieron los pasos adecuados, ¿no? En primer lugar, en el 1870 ya Isabel II abdicó en favor de su hijo Alfonso XII para que en el caso que pudiera retornar a España él tuviera toda la legitimidad para poder hacerlo y asumir el trono. Y por otro lado, Cánovas muy hábilmente pues va a redactar, o por lo menos va a ayudar de una manera importante a que Alfonso XII realice lo que se conoce como el Manifiesto de Sandhurst, en el que de alguna manera se da la idea de qué tipo de monarca va a ser, un monarca constitucional, liberal, ¿vale? Para que el pueblo español tenga clara cuál va a ser el talante de este rey. Bueno, pues espero que hayan quedado con esta explicación las ideas claras. Muchas gracias.